Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Cuánta alegría me da estar con ustedes en otra aurora, para orar y estudiar juntos la palabra de Dios. Es el mejor momento, antes de comenzar las actividades del día, consagrarnos a Dios, y por eso los invito a orar. Señor, muchas gracias por este nuevo día. Muchas gracias por las oportunidades que se van a abrir ante nosotros. Suplicamos que nos ayudes a ser prudentes en el uso del tiempo, de las facultades que nos has dado y de los recursos que has puesto bajo nuestra administración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer en San Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. La vida de Jesús en esta tierra se desarrolló en un área muy pequeña. Su campo de acción no abarcó más que unas 200 millas, pero el centro de sus actividades fue la ciudad de Jerusalén y especialmente el templo. Allí fue presentado cuando tenía 8 días de nacido. Allí comenzó a predicar cuando tenía 12 años. En sus atrios enseñó a la gente que iba a participar de los impresionantes cultos celebrados en el lugar santo. Al principio de su ministerio público, Jesús purificó el templo expulsando a los mercaderes que compraban y vendían en sus atrios. Y 5 días antes de su muerte, volvió a sacar a los comerciantes del templo. Cuando los orgullosos discípulos lo invitaron a admirar al magnífico edificio en San Mateo 24, 1 y 2, Jesús les dijo que sería destruido. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue en el templo donde los sacerdotes tramaron su muerte, y Jerusalén y el templo se convirtieron en el símbolo de la resistencia humana al amor divino. Nunca antes ni después hubo una ciudad que haya presenciado una lucha entre el bien y el mal tan dura, en la que se decide el destino eterno de todos los involucrados. Pues todos los que vivieron en Jerusalén en los días cuando Cristo estuvo en ella, tuvieron que tomar partido a favor o en contra de quien pretendía ser el futuro rey de los judíos. El sábado de noche, antes del comienzo de la semana de la Pascua, Jesús fue ungido por María Magdalena en casa de Simón, apodado el leproso, pues había padecido esa enfermedad y Jesús lo había sanado. Simón lo invitó a una cena junto con sus discípulos. María Magdalena se coló a la fiesta
y derramó un costoso perfume en el cuerpo de Jesús y lavó sus pies con la esencia perfumada y los secó con sus cabellos. Cuando la criticaron, Jesús la defendió diciendo: déjenla, me ha ungido para la sepultura. Cuando pasó la noche, Jesús, acompañado de sus discípulos, tomó camino a Jerusalén y ordenó a 2 de sus discípulos ir a buscar un burro prestado. Cuando se lo trajeron, Jesús lo montó y se dispuso a entrar en la ciudad. Al verlo montado sobre un joven asno sobre el que nadie antes había subido, los discípulos recordaron las palabras del profeta Zacarías 9:9, registradas 500 años antes de su cumplimiento. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaban comenzando la fiesta de Pascua. Las calles de la ciudad estaban llenas. Los discípulos comenzaron la celebración de la entrada triunfal cortando ramas de palmera y comenzaron a agitarlas. San Juan 12 y 13 dice que las multitudes se unieron a la celebración. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Era costumbre recibir a los reyes con grandes honores, y los reyes entraban rodeados de escoltas de gente armada y en briosos caballos. Pero Jesús entró sobre un animal de carga, rodeado de sus discípulos, quienes se quitaron sus mantos para alfombrar la calle por donde iba. Otros regaban flores y arrojaban pétalos de rosas al extraño rey, diferente a todos los poderosos de la tierra. Jesús aceptó el homenaje de las multitudes. Lentamente avanzó hasta el centro de la ciudad, pero en lugar de ir al palacio del gobernador romano para hacer sentir su presencia política, se fue al templo y comenzó a volcar las mesas de los cambistas de dinero. Abrió las jaulas de las palomas que los mercaderes vendían a los pobres que no tenían para comprar un cordero. Soltó los corderos para el sacrificio y expulsó a todos los comerciantes del área del templo. Nadie se atrevió a desafiar su autoridad. Y cuando terminó, un grupo de niños rodeó al maestro y adoraron con él en el templo. La multitud y los discípulos quedaron decepcionados. Jesús había desaprovechado la oportunidad de apropiarse del trono, pues los romanos eran prácticos. Les convenía tener en el trono a un rey popular y sabían que la dinastía de Herodes tenía cansado al pueblo y las condiciones eran propicias para un cambio de rey. Pero el reino de Jesús no es de este mundo. Y para que se establezca su reino, primero tienen que desaparecer todos los reinos, y desaparecerán cuando Jesús venga por segunda vez para concluir la obra redentora que comenzó en el Calvario y concluirá cuando venga a tomar posesión de este mundo. Dios le mostró a San Juan una visión de la toma del poder registrada en Apocalipsis 19, 11, 13, 14 y 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano y amigo,
El rey que entró en Jerusalén montado en un burro es el rey del cielo que quiere entrar en tu corazón y purificar tu vida. Acéptalo, recíbelo y conviértete en ciudadano de su reino. Y cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, tendrás parte en su reino eterno. Oremos. Señor bendito, muchas gracias, porque la historia de este mundo está por terminar. Y muy pronto, Señor, tomarás posesión de esta tierra y establecerás tu reino eterno para siempre. Ayúdanos, Señor, a comprender tus planes y aceptarlos. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén. Puedo cantar porque Jesucristo vive en mí. Puedo reír porque Él me hace feliz. Y sé que en el cielo, donde pronto quiero estar, Dios tiene un lugar para mí. Cada mañana despierto con su música. Solo escuchando su voz encuentro paz. Y Cristo me dice: toma de mi mano y aprende a vivir y amar. Y aprende a vivir y amar. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar?
Y Jonatán le dijo, ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo, yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad, y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David, y entonces Jonatán fue con un arco y flechas, y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos, lejos, lejos. Entonces le dijo al muchachito, anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto.
Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.